Ahí está. Muy bien. Hola Gracie, te estábamos esperando. Bueno, ahora sí, arranquemos, Ah, ¿sí? doctor, qué pena. Tarde, pero No, llegué. muy bien, me alegro, me alegro. Bueno, arranquemos con cardiopatía isquémica, ¿sí? Eh, a ver, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, quizá, bueno, ustedes ya lo tienen dominado, quizá la parte fisiopatológica es una entidad clínica en realidad, ¿no? Pero esta entidad clínica tiene manifestaciones imagenológicas, ¿sí? Y en ecocardiografía, la verdad que es algo que ustedes se van a llevar esquemáticamente ahora, pero para el ecocardiografista es lo más difícil de aprender. Porque la segmentación es muy fácil. La realidad es que es muy fácil. Vos te sentás una hora un día, agarrás todos los cortes y chao. Son 17 segmentos o 16 segmentos, depende el esquema que usen, y se acabó, no hay más segmentación. Ahora el chiste es ver de manera cualitativa, ¿sí? Cómo vamos a catalogar las diferentes trastornos de motilidad y las diferentes manifestaciones según el tiempo de evolución de la cardiopatía isquémica, ¿no? Pero bueno, ya van a ver que van a ir surgiendo algunas dudas seguramente y las vamos a llevar de la mejor manera, ¿sí? Bueno, en cardiopatía isquémica, el ecocardiograma tiene una evaluación bedside rápida, ¿sí? Paciente que entra con un infarto agudo de miocardio, tenemos un ecocardiograma al lado para rápidamente saber la función sistólica, la función del BI, del BD, ¿no? Y las posibles complicaciones del infarto agudo de miocardio, que ustedes saben las mecánicas, son fácilmente detectables por este método, ¿sí? Bien, en caso de, bueno, ustedes saben que cuando entra un paciente con clínica de cardiopatía isquémica, ya sea aguda, en este caso una urgencia, podemos tener electros que no son diagnósticos, dolor que puede que no sea típico, digamos, y la verdad que un ecocardiograma te puede llegar a definir, ¿no? La conducta. ¿No? Y en infartos ya bien definidos, ¿sí? Evaluar precozmente esto que dijimos de la función te puede también a definir cómo vas a encarar el tratamiento de este paciente, más allá de que sabemos que se va a ir hemodinamia seguro, pero bueno, hay tratamientos coadyuvantes que pueden ayudar, digamos, ya sea después del procedimiento, en los primeras horas, primeros días y así, ¿no? Cuando hay un dolor por repercusión, por ejemplo, con un electro que no es diagnóstico. Hay otro de gris, acá está. Bueno, un electro no diagnóstico también nos puede servir perfectamente. Y en un infarto, como les había dicho, con complicaciones mecánicas, una estabilidad hemodinámica para establecer la causa posible, que a veces el infarto no viene solo, pueden ser dos cosas, más raro, pero puede ser. Y bueno, en postinfarto de miocardio, sí, para evaluar viabilidad, isquemia residual, pronóstico, ¿no? O sea que tenemos todas las etapas de cardiopatía isquémica y la verdad que el ecocardiograma tiene papel en todas, ¿sí? Ventajas. Bueno, tenemos la portabilidad, ya dijimos, no invasivo, información anatómica, hemodinámica, costo-beneficio, no hay nada que le gane, y rápidamente, ¿no? Un explorador, digamos, experienciado, esto se hace en 3 minutos, ¿sí? Y lo bueno es que se puede hacer un montón de veces, o sea, vos puedes ir evolucionando en el inmediato, en el post-reperfusión, al día siguiente, entonces, bueno, tiene una importante tasa de uso en su repetición, ¿no? Bien, a ver. Bueno, este esquema, véanlo después, pero básicamente lo que nos quiere decir es que cuando hay variaciones en el flujo, ¿sí? A ver, déjenme que le saco el cursor. Véanlo en detalle después, pero básicamente lo que dice es que cuando hay variaciones en el flujo, ya sea en su incremento o en su reducción, van a haber también diferencias en el movimiento de la pared, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? La función regional de las paredes en reposo, ¿sí? Este es el rango normal, por debajo o por encima, ¿sí? De flujo reducido o flujo incrementado, ¿sí? Vamos a tener las distintas alteraciones. Cuando el flujo es aumentado, vamos a tener hiperquinesia, ¿no? Actividad física, lo que quieran. Cuando el flujo es reducido, vamos a tener hipoquinesia, aquinesia y disquinesia, en el peor de los casos, ¿no? La cascada isquémica, ¿quién se la sabe? ¿Le suena? Sí. Muy bien, bueno, esto La- Eso es algo pero muy que tienen que tener a la mano, ¿no? Cuando uno piensa especialmente en cardiopatía isquémica y especialmente en cómo vas a encarar el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Para los que no lo conocen, los que no lo recuerden, y si todos la saben, la recordamos un ratito nada más, ¿sí? Tenemos una secuencia de eventos, ¿sí? Isquémicos que van a pasar desde el reposo al estrés con diferentes estadios. En este caso, estrés, decimos
oclusión aguda de una arteria, por ejemplo, ¿no? En los cuales va a haber una diferencia en la perfusión del tejido, después va a haber alteraciones metabólicas, ¿sí? Disfunción diastólica, disinergias regionales, cambios electrocardiográficos y al final, dolor de pecho. O sea, cuando el paciente manifiesta dolor de pecho, ya pasó todo esto, ¿no? Eso está claro. Entonces, acá, heterogeneidad de la perfusión no lo podemos ver con eco, alteración metabólica tampoco, pero disfunción diastólica ya lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, antes de que un electro esté alterado en un paciente que tuvo dolor intermitente, ¿sí? O sea, un suboclusivo, en estos momentos ya podemos ver algún tipo de disfunción diastólica antes de que se manifieste la oclusión aguda, por ejemplo, ¿no? Y también podemos ver disinergias regionales, que es lo previo a esto, ¿no? Hipoquinesia, quinesia, disquinesia, y después recién los cambios en el electro. O sea que esto está bueno para pensarlo, ¿sí? Con cómo podemos encarar a nuestro paciente, ¿no? Esto les va a servir, a mí me sigue sirviendo. Les digo, pensar esto de memoria y aplicarlo a la clínica es muy útil. Y acá tenemos los cambios durante la isquemia, ¿sí? Este es el tejido. Acuérdense que esto es modo M, ¿no? ¿Estamos ubicados todos en modo M? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, 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 perfecto. 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 Bueno, entonces acá tenemos ventrículo derecho, septum, cavidad de ventrículo izquierdo, pared posterior, pericardio. Acá, saben que es la diástole, sístole, diástole, sístole, ¿no? Diámetro mayor, contracción, relajación, contracción, ¿no? Bien, eso es lo normal. En hipoquinesia, en este caso, vamos a decir que hubo un infarto de la pared posterior, haciendo de cuenta que este es un eje largo parasternal izquierdo. Vamos a ver que la contracción del septum puede estar levemente incrementada por compensación y la de la pared posterior puede estar disminuida, ¿sí? Pero todavía hay cierto movimiento. ¿Ven la curvita? Esta curvita existe, no es plano, ¿sí? No es plano como acá en la quinesia, ¿está bien? Pero es menor que lo normal, ¿ok? Normal. Hipoquinesia y aquinesia no se mueve, ¿bien? Entonces, después tenemos el último fenómeno, que es el que menor flujo tiene y es la mayor manifestación, digamos, de cardiopatía isquémica, que es la disquinesia. Un movimiento contrario al que normalmente debería realizarse según el momento del ciclo cardíaco, ¿sí? En este caso vemos que hay diástole, sístole o relajación, contracción. ¿Qué tendría que ser? Lo mismo, relajación, y acá tendría que haber contracción. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Sigue dilatado. Ya cuando ya se relajó, acá recién está la contracción, ¿no? Entonces hay una dissinergia, ¿sí? O disquinesia. Hay una desincronización, digamos, de los movimientos que tendrían que ser sincrónicos como en el campo normal, incluso en la hipoquinesia, ¿sí? Bueno, ¿esto está claro? Muy claro, Rodrigo. Muy, Perfecto. muy visible la diapo. Muy bien. Bueno, me encanta, perfecto. Excelente, sigamos entonces, ¿sí? Y después hay otros dos conceptos. Bueno, el primer concepto, cambios durante la isquemia. Segundo concepto, motilidad versus engrosamiento. Bien. Cuando vamos a valorar la cardiopatía isquémica según el movimiento de las paredes, sí vamos a ver que la pared puede moverse y puede engrosarse. ¿Está bien? ¿Qué significa? Bueno, eso en movimiento es mucho más fácil, pero motilidad es movimiento, o sea, se mueve de un lado para otro. En este caso, para abajo, para arriba, ¿no? Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Pero más allá de eso, ¿sí? También puede engruesa. Cuando hay contracción, el músculo tiene que engrosarse, ¿sí? Entonces, puede haber movimiento sin engrosamiento y puede haber engrosamiento sin movimiento. Es un poco difícil quizá que me lo entiendan así nada más, pero existe. Y es por eso que es tan difícil, y les digo que mi experiencia personal es lo que más dificultades crea cuando uno, digamos, quiere comparar opiniones de casos clínicos o quiere definir un ecoestrés o dice, no, yo creo que esa pared está hipoquinética y otro dice, a mí me parece que no tanto. Así que eso es lo más difícil. Sí, pero sepan que existe motilidad y engrosamiento. ¿Y para qué nos sirve esto, no? Eh, Claramente, el engrosamiento, o sea, uno de los dos va a ser mejor y el otro peor, ¿no? Eso ya sabemos. Sepan que el engrosamiento es más específico. De entrada, el engrosamiento es más específico. O sea, una pared puede moverse, ¿sí? Y
puede estar isquémica, puede tener cardiopatía isquémica. En cambio, si no tiene engrosamiento, realmente estamos hablando de un trastorno de flujo, ¿sí? Bien. Después hay diferentes factores asociados a motilidad y engrosamiento, ¿no? La motilidad es más fácil de ver, es más detectable en toda la circunferencia endocárdica, o sea, lo que quiere decir esto es que cuando tienes, digamos, muchos segmentos en el corazón, que ya sabemos que los tenemos, cuando hay un segmento que no se mueve, ¿sí? Generalmente no se va a aislar totalmente del resto de los segmentos, sino que lo que va a hacer es que esos segmentos que todavía se están moviendo van a, por arrastre, llevar el resto de la pared, ¿no? Entonces es más fácil de ver, ¿sí? Después, es dependiente de un centro de referencia, bueno, eso ya lo sabemos, afectado por la traslación, rotación cardíaca y trastornos de conducción, ¿sí? Esas son características, no es nada bueno ni malo, no es, hay que saberlo nada más. Bueno, engrosamiento es independiente de un centro de referencia, o sea que tú puedes ver el engrosamiento muy localizado. Es por eso que es más específico, ¿sí? Entonces, hay, el engrosamiento no va a estar afectado por el tironeamiento de los otros segmentos cardíacos, ¿sí? Y bueno, no es afectado por trastornos de conducción, por lo tanto es más específico, ¿sí? Es difícil de obtener en toda la circunferencia endocárdica. Acuérdense que nosotros estamos cortando en 2 dimensiones, por lo tanto, es mucho más difícil de ver. Y en 3 dimensiones no nos alcanza, ¿sí? La definición para definir engrosamiento. Y bueno, y el engrosamiento es más difícil de correlacionar con otros métodos, por supuesto, ¿no? Bueno, hay causas no isquémicas de trastornos segmentarios, ¿no? Donde el engrosamiento siempre va a estar conservado, ¿sí? Porque dijimos que es más específico. Casos: bloqueo completo rama izquierda, Wolff Parkinson White, un postquirúrgico de cirugía de revascularización o valvulopatías, marcapasos y sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Esto es pregunta de examen, ¿sí? Esto llévenselo porque, bueno, lo tienen que saber, ¿sí? Esto es importantísimo. Bueno, cuando el engrosamiento está comprometido, ¿sí? Igual hay otras causas no isquémicas, como son la miocarditis focal, cardiomiopatías, sarcoidosis, amiloidosis y polimiositis, ¿no? Son un poquito todos la misma familia, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la sensibilidad, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, es posible que este dato lo sepan también, pero sepan que una vez que existe oclusión coronaria de 5 a 10 latidos, ya empiezan los trastornos de motilidad, ¿sí? Y cuando existe un infarto transmural del 89 a 100%, ¿sí? Es seguro que vas a tener trastorno de motilidad, ¿sí? Cuando es no transmural a subendocárdico, solamente lo vas a detectar en poco más de la mitad de los casos, hasta el 85%, ¿sí? Y obviamente que las alteraciones de la motilidad se van a relacionar a la transmuralidad del infarto más que con la extensión. O sea, puede ser un infarto en realidad extenso que tenga menos trastornos de motilidad, por ejemplo, una hipoquinesia global leve, sí que eso puede llegar a confundir, pero en cambio si es algo más transmural, sí, casi seguro que vas a ver aquinesia, por ejemplo, ¿no? Entonces es mucho más evidente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la correlación entre transmuralidad y regionalidad? ¿Sí? Bueno, en el infarto transmural, esto ya lo dijimos un poquito de alguna manera, quinesia, disquinesia, hipoquinesia severa. En el infarto no Q, que se conocía previamente, que bueno, es subendocárdico, normal, puede tener hipoquinesia leve, hipoquinesia severa. Y sepan que la necrosis del 20% de la pared va a disminuir el engrosamiento por lo menos un 50%. ¿Bien? Bueno, tiempos de recuperación, esto para que lo sepan. Rodrigo, perdón, la diferencia entre cuando es un infarto no Q, digamos, no llegarías a ver una aquinesia, siempre es parcial, por así decir, la hipoquinesia por la afectación subendocárdica. Esa sería la Exactamente, explicación, que no llegas a sí, ver una aquinesia, digamos, o una ex- disquinesia, o menos. exactamente, pero sí, pero acuérdense que todo esto tiene porcentajes de sensibilidad, ¿no? En el Ujú. transmural casi siempre lo vas a ver, pero acuérdense que es del 89 a 100%, no es un 100%, ¿sí? Pero lo más probable es que en el no Q o subendocárdico veas menos trastornos de motilidad o no sean tan evidentes, ¿no? Porque la hipoquinesia leve, hay mucho. Si vos agarras 10 ecocardiografistas, es muy probable que 2 o 3 te digan que no hay nada, quizás hasta 4, ¿sí? O sea, porque realmente es así, ¿no? La valoración subjetiva, asumiendo que todo está bien, que el equipo está bien, la ventana es buena y todo, ¿no? Así, pero bueno, lo que dijiste, Darío, es así tal cual, ¿sí? Ese concepto está bien. Gracias. Bueno, perfecto. El tiempo de recuperación, esto lo verán después en hemodinamia, pero sepan que, bueno, porque
por qué hay que apurarse con esto de la reperfusión y por qué seguimos diciendo lo mismo, es que porque después de un minuto de tiempo de oclusión, si el tiempo de recuperación son 20 segundos, o sea, eso no existe, ¿no? Sabemos que no, o sea, pasa mucho tiempo desde que hay un tiempo de oclusión, de 10 a 15 minutos del paciente, entre que piensa que va a hacer, ya son 15 minutos. Si en ese momento lo angioplastarías, la recuperación de 30 a 150 minutos. Y este es el tiempo, digamos, más usual. 2 horas, 3 horas, 5 horas, con suerte, ¿no? En este momento vos ponele que angioplastías a tu paciente a las 5 horas de un infarto transmural, el tiempo de recuperación ya son 3 días. Y si usas trombólisis en lugar de hemodinamia, 24 horas, 3 meses o no se recupera, ¿no? Bueno, esto lo ven después en hemodinamia, pero para que sepan, ¿no? Un poco más de la urgencia del diagnóstico y la reperfusión. Bueno, localización y tamaño. Este esquema ya lo habíamos visto en la clase de generalidades, ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Bueno, saben que está el tronco izquierdo, el tronco derecho, y del tronco izquierdo tenemos generalmente la DA y la circunfleja, descendente anterior y circunfleja, ¿no? Con sus distintos ramos setales, marginales, laterales, bueno, primera diagonal, lo que quieran. Y la coronaria derecha generalmente sale del ramo derecho y tiene las posteroventriculares. Bien, este esquema está muy fácil de entender. Véanlo después con calma. Lo voy a mencionar una sola vez ahora y después lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la clase, pero ustedes esto se lo tienen que saber de memoria. ¿Sí? Típica pregunta de examen, la irrigación de la descendente anterior está en el eje largo parasternal izquierdo en los segmentos septal anterior basal y septal anterior medio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No? Bien, perfecto. ¿No? Bueno, DA, correlaciona con el segmento anterior, septal, medial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No? Bueno, listo. Esto sepanlo de memoria, ¿sí? Porque de acá sale una pregunta de examen y está muy bueno que se lo sepan porque en el informe de ecocardiograma les van a decir trastorno de motilidad inferoapical, basal medial y apical. Y yo siempre lo pongo, en la conclusión te pongo trastorno de motilidad en territorio de coronaria derecha, pero no siempre lo van a ver. Lo van a ver muy pocas veces. Es correcto ponerlo, pero no lo van a ver, ¿sí? Bueno, vamos a mencionarlo una vez. Acuérdense. A ver, déjenme marcar la pluma. Acá está. Eje largo para esternal izquierdo, ¿no? PI. Oh, el mouse. Bueno, eje largo para esternal izquierdo. Eje corto, sax, que le decimos usualmente, ¿sí? Ese eje corto a nivel de los músculos papilares. Este es el eje músculo a nivel de los papilares. Aquí está. Yo, doctor, ya vamos aprendiendo. Es Uf, el eje corto del espectacular, ¿eh? paraesternal también ese. ¿Sí? Sí, este es El eje corto del paraesternal. claro, que es El de el abajo eje izquierda corto. tiene que ser un apical de 4 cámaras. Este es un apical de 4 cámaras, el que decimos A4C. No sé por qué me salieron así los caracteres, pero bueno. Voy a ver si lo puedo borrar un poquito. Pero este es el A4C, ¿no? Bien, se ve que están estudiando, ¿eh? Y acá tenemos el 2 cámaras, ¿no? Perfecto. Bueno, después de haber caracterizado un poquito esto, no sé por qué pasa esto con esta pluma. Bien. Bueno, para tener izquierdo vemos 3 arterias. Vemos el segmento septal anterior basal, septal anterior medio. Bien. Vemos de coronaria derecha solamente el segmento posterobasal o inferolateral. ¿Eh? Es la otra nomenclatura, pero si me dicen posterobasal, estamos bien. Y de la circunfleja posteromedial. ¿Ok? 4 segmentos en el parasternal izquierdo. No se ve el ápex. El eje corto a nivel de los músculos papilares, vamos a ver todos segmentos medios, ¿no? Medio, 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 media, medio. Son todos segmentos mediales, ¿sí? Ustedes saben que hay segmentos basales, mediales y apicales, ¿ok? Hay segmentos basales, mediales, apicales. Cuando vemos los músculos papilares en el eje corto, estamos acá. Como si un modo M, trazar acá, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver todos los segmentos mediales, ¿ok? Como si estuviéramos haciendo esto. Bien. Entonces, acá. Voy borrando acá porque si no, no se entiende nada. Ya dijimos acá que son todos segmentos mediales y en esto que es circular es muy fácil definir que acá tenemos anterior e inferior, ¿sí? Septal y lateral. Entonces vamos a tener anteroseptal
y septum medial, o septal si quieren, ¿sí? Inferior, posterior y lateral. ¿Bien? Bueno, 4 cámaras. Acá con 4 cámaras, si bien son 6, ustedes con que se acuerden de 2, ya se lo saben, porque lo lateral está acá y acá está lo septal o inferoseptal. ¿Sí? Aquí es basal medial apical, basal medial apical. Y en 2 cámaras tenemos anterior e inferior. Basal medial apical, basal medial y apical. ¿Bien? Rápidamente. 4 cámaras, circunfleja, descendente anterior y un poquito de coronaria derecha. 2 cámaras. Anterior, coronaria derecha, perdón, anterior, que sería DA, inferior coronaria derecha y lo infraapical mixto, ¿no? Y en el eje largo partenal izquierdo, descendente anterior, lo septal, un poco de coronaria derecha y un poco de circunfleja. Y en el eje corto tienes todo. ¿Sí? Bueno, nada, esto hay que verlo, memorizarlo, ya está. Este, es muy parecido, ¿sí? Pero con la nueva nomenclatura, ¿sí? Esto es la antigua que se decía, pero en realidad se sigue usando, ¿sí? Pero en casi cualquier lugar que vayan, van a usar el modelo de 17 segmentos. Bien, estamos en lo mismo. Ahora ya tenemos imágenes ecocardiográficas para ubicarnos un poquito mejor, que son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces acá lo bueno de este, que a mí me gusta mucho este gráfico y lo uso todo el tiempo, ¿sí? Acá tienes el 4 cámaras, ¿no? Four chamber, ¿no? Apical de 4 cámaras, que si tú le trazas una línea a través de tus segmentos, ¿sí? Vas al esquema. Y a través de este esquema te está pasando exactamente por los segmentos que está mencionando el esquema. Ya dijimos que esto es la anterolateral e inferoseptal. Acuérdense, en el previo decía septal. Si le dicen inferoseptal, está perfecto, ¿sí? Acá tenemos el 2 cámaras, ¿sí? Anterior e inferior. Ya dijimos inferior y Doc, anterior. ¿podría cambiar el puntero por el puntero rojo? Ah, ahí va. Ah, sí. Ah, sí. Este se ve mejor, ¿no? Bien, perfecto. 2 cámaras, tenemos anterior e inferior, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? Anterior e inferior. Sepan que lo que está acá afuera es todo basal. Lo que está acá es medial. Lo que está acá es apical. Y este es el apex, el casquete apical. ¿No? Bueno. Y acá en el 3 cámaras, ¿sí? Tenemos anteroseptal e inferolateral. Acuérdense que acá, en el 3, que sería el equivalente a esto, teníamos posterobasal y septal anterior. Septal anterior. ¿Sí? Y en el 3 estricto de 4 cámaras, o sea, como tenemos el 4 cámaras, el 2 y el 3, ¿sí? Tenemos inferolateral y anteroseptal. ¿Ok? Rodrigo, Bien. una preguntita. Puede Sí, ser, por lo menos para mi ojo me confunde por ahí, el eje largo, el primero que está ahí, ese, pareciera, digamos, o sea, acá quedó el ventrículo derecho a la derecha, cuando por ahí en la imagen de abajo, el 4 cámaras que tenemos abajo en azul, en ese, el ventrículo izquierdo está a la derecha, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. lo que es septal arriba, que está a la derecha, abajo septales a la izquierda. No sé si eso confunde, pero cuando Es- recién dijiste el eje largo sí, acostadito de la diapo anterior, ahí lo sí, entendí, digamos, pero me daba como que el claro. ventrículo derecho quedó del otro lado, por así decirlo, en Ajá, relación al 4 cámara que vemos abajo, ¿no? Y sí. eso, ¿Por qué? Porque acá, ponele que acá está, vamos a decir que estamos en 0 grados. Vamos a hacer de ujú, cuenta que estamos en 0 acá en el 4 cámaras. Para obtener un 2 cámaras, nosotros tenemos que llegar a 30 grados más o menos. Y después ok, tenemos que seguir girando unos 15 grados más para llegar a un eje largo, ¿sí? ok. Entonces el movimiento no es 90 grados, como para decir que lo estamos cortando a la mitad, ¿sí? Y por eso que en este eje largo apical de 3 cámaras vamos a ver algunas cosas diferentes a lo que sería este eje largo. Vos Como pensás si que fuese si esa imagen acostada paradita, por así decirlo. Por eso el ventrículo derecho claro, queda a la derecha. Perfecto. sí, pero hay una cuestión, porque acá vos tienes la raíz aórtica. Y cuando vos ves la Ujú, raíz aórtica, vas a ver septum anterior. Es ujú. por eso que este eje, el parasternal izquierdo, cuando ves la motilidad acá, ¿sí?
puede que no estás viendo exactamente esto, porque acá no estás viendo la raíz aórtica, ¿ves? Es por eso que este es anteroseptal, ¿sí? Y este es, si bien dice septal anterior, ¿sí? No vas a ver todo este segmento cuando ves la raíz aórtica, ¿sí? ¿Está bien? En ecoestrés la gente lo usa indistintamente, ¿sí? Porque la verdad que este para esternal izquierdo es mucho más fácil y más rápido de obtener que este, especialmente al principio, ¿sí? Pero No, la no, verdad, pero eso me explica una preguntita que le tengo. sí, En el ecocardiograma que usted me está diciendo, bueno, que nos está comentando, dice que se ve la raíz, ¿cierto? ¿Cómo la sí, veo acá en la parte esa? Ajá. ¿Cómo se ve esta en la otra imagen? ¿Cómo la puedo identificar? es que no la vas a ver, Ah, entonces no. por eso son tres cámaras, Ah, ok. ¿sí? Y aparte fíjate que acá ves la punta y acá no. Es que por eso era que me llamaba la atención porque la imagen se ve diferente. Entonces dije, ¿cómo lo identifico en el eco? Y este lo vas a ver así como está en esta orientación, ¿ves? Fíjate que este tiene la punta para arriba y este tiene la punta apuntando hacia la izquierda. O sea, no hay punta, digamos, pero el gráfico completo es un eje largo para estar en la izquierda, Ok. ¿sí? So, es Bueno, totalmente, ahora quizá, porque estamos viendo mucho esquema y mucho esquema, ¿no? Pero esto en un mes que tú rotes por eco, ya está, digamos, o sea, no hay, imposible que lo dudes, digamos, ¿no? Porque lo ves todo el tiempo. Eh, en el orden de adquisición de las cosas, lo primero que se adquiere es un paraesternal izquierdo, luego adquieres un eje corto y después adquieres todas estas vistas apicales, ¿sí? Entonces son como que todas diferentes. Son complementarias, pero se ven diferentes, ¿sí? Ahora, esto es muy conceptual e hilando fino, pero en general cuando tú tienes un trastorno de la descendencia anterior, vas a ver realmente que están todos los segmentos comprometidos, ¿sí? Entonces ahí es donde juega un poquito lo fino y donde aparte esto no es perfecto tampoco, ¿no? Ustedes saben que están todas las variantes anatómicas, los variantes anómalos, descendientes anteriores que no irrigan la cara anterior, o sea, está todo lo que está en el medio, ¿no? Pero si todo es normal, más o menos como dice en el libro, en la gran mayoría de los casos, es así, ¿sí? Denle mucha bola una, a este gráfico. Sí, sí, sí. y una pregunta, solo, Rodrigo, para, digamos, por lo que voy interpretando también. En la primera, en la diapo anterior, en el eje largo para external, ese tracto Sí. de salida del ventrículo izquierdo o la raíz aórtica, digamos, se vería en el siguiente, abajo a la derecha, digamos, Acá. donde dice long axis, pero enfrente, digamos, abajo, ¿no? En diagonal abajo. Acá donde estoy con el puntero. Eso, y ahí lo puedes tomar también como en la No, otra imagen que tenía en la diapo no, anterior. no. No. No, O porque sea la que profundidad es diferente. es Si diferente. uno Por lo quiere... tanto, ese gráfico, el gráfico ilustración, el que está enfrente, digamos, en diagonal. No, ahí mismo en esa diapo, en diagonal abajo, a la derecha. Sí. Ahí se ve la válvula Ah, sí. aórtica. Además, es simplemente ilustrativo, digamos. Sería como la Mira, conjunción de la imagen acostada y esta imagen vertical. Una cosa así. sí, pero te digo otra cosa, ¿no? A veces cuando nosotros estamos midiendo valvulopatías aórticas, esta vista es valiosa porque si tú sacas el ventrículo, yo por ejemplo, Ujú, ahora estoy viendo ventrículo y me estoy focalizando en paredes, por eso que se ve ujú. tan bien el ventrículo izquierdo y no se ve muy bien la raíz aórtica. Pero en esta vista, en este mismo corte, cuando voy a ver valvulopatías, si quiero ver una insuficiencia aórtica, voy a sacar el ventrículo izquierdo, lo voy a desenfocar, no me importan Bien, las paredes y voy a poder ver la raíz aórtica que a ok. veces acá no veo tanto alguna característica y acá puedo ver otras, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Es como que una sumatoria, ¿sí? Pero si Ahí, vemos ahí este, sí, sería una especie de 5 cámaras, ¿no? Cuando ya eh, agarras eso o no. No, porque sigues en el eje para external, ¿no? eh, claro, es un eje largo en realidad. Me estás hablando de este, que Ok, este es un eje largo. Este también es un eje largo, ¿sí? Este es ok, la adquisición es a través del paraesternal, ¿sí? ok. Que eso es en el segundo, tercer espacio intercostal y Ujú, aparte tiene que estar vertical. O sea, el método de adquisición es diferente. Estás cortando de manera diferente, ¿sí? bien. Porque acá estás cortando, fíjate que a partir de la punta, Ujú, ¿sí? ujú, Que esto es en el quinto espacio intercostal. En la primera clase de generalidades, ¿se acuerdan que vimos en los métodos de adquisición? ujú. Este está al lado del esternón, por Al eso es lado del para esternón. Y esternal el otro es izquierdo. más una apical, digamos. Y este es una Ese sería apical, un más de 4 cámaras apical o 3 cámaras apical, una cosa así, ¿verdad? son tres cámaras, por eso acá Tres pusimos cámaras cuatro, apical. dos y eje largo, tres cámaras, ¿sí? Excelente.
De cámara. Bueno, muy bien, ¿eh? Se ve que están leyendo, están integrando, está muy bien, está perfecto. Está bueno porque así queda claro, ¿sí? Bueno, entonces, esquemáticamente, ¿sí? Este es el que más les va a servir para su vida también, ¿sí? Así que si memorizan este gráfico, ya está, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué tenemos acá? Un eje corto, ¿no? A nivel de, ¿quién se Un anima? eje A nivel corto de, para external a nivel de los pilares, No, de ese la a válvula nivel mitral, alguien lo de la dijo ahí, válvula no sé mitral. quién, pero válvula mitral, de perfecto. válvula mitral, sí. A nivel Está de la la válvula válvula mitral. anterior, la que está pegada arriba, y la válvula posterior, la que está abajo. Excelente, espectacular. Y si me decían que acá era anterior uno, 2 y 3, ya está, aprobados. Posterior uno, 2 y Bien. 3. Bueno, más que aprobados, 11. Bueno, acá está el ventrículo derecho, como ya saben, y este es el territorio de irrigación, digamos, de lo que ya vimos previamente, ¿no? Anterior, lateral, inferior, septal, ¿sí? Pero acá son los territorios de emergencia de las arterias coronarias. Acá si ponemos un flujo con algún equipo y en alguna ventana favorable, podemos ver el flujo de las arterias coronarias, ¿sí? Que eso también se puede ver en ecocardiografía. Se puede ver el flujo de la DA, el flujo de la coronaria derecha, el flujo de la circunfleja, ¿sí? Se puede ver. No tanto en esta vista, pero a partir de las derivadas de las apicales, ¿sí? Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Cómo cuantificamos el músculo necrótico? ¿No? Tenemos métodos subjetivos, semicuantitativos y cuantitativos. Subjetivos tenemos la segmentación, que es todo lo que estuvimos hablando ahora. Semicuantitativos, el índice de motilidad parietal, que lo vimos en las generalidades, que eran los numeritos verdes, no sé si se acuerdan, que había que hacer una sumatoria y hacer un cálculo, bueno. Y los cuantitativos tenemos métodos digitalizados en computados, que es lo que les mostré, ¿sí? El strain, el autophay, y bueno. Puntaje de motilidad parietal, ¿sí? Cuando vamos a decir qué puntaje le damos cuando vamos a valorar si está normal, hipokinético, kinético, disquinético o hay aneurisma, ¿sí? De la pared, le vamos a dar un puntaje que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Acá está la definición, ¿no? Normal, engrosamiento de motilidad normal, 1. Hipoquinesia, cuando el engrosamiento es menor al 50% y la motilidad menor a 5 milímetros. Eso es 2. 3. Aquinesia, ausencia de engrosamiento y motilidad. 4. Disquinesia, adelgazamiento de la pared y expansión sistólica sin deformación diastólica. ¿Está bien? O sea, se expande en sístole, pero no hay deformación diastólica. Es por eso que se queda disquinético. O sea, no vuelve a su lugar original, digamos, a tiempo, ¿sí? Porque no, bien sabe que es un fenómeno pasivo, también existe un movimiento. Y aneurismático es una Rodrigo, Sí, perdón, una preguntita. Expansión sí. sistólica le llamas a, en lugar de, digamos, acercarse, por así decir, en sístole, va para el otro lado, expande, por decir así, al Exactamente. revés, digamos, ¿no? Tiene como el movimiento. Exactamente. Esa es la palabra expansión. Exacto. Y por eso es disquinesia. Se mueve Ok. de manera contraria a lo que normalmente Ahí está, tendría que hacerlo, perfecto, ¿sí? perfecto, Disquinesia, gracias. ¿ok? No, por favor. Y aneurisma, que es adelgazamiento con deformación cistodiastólica, ¿sí? Disquinesia es expansión sistólica sin deformación diastólica. En cambio, en el aneurisma hay deformación cistodiastólica. Bien. Un aneurisma perdió totalmente la forma del ventrículo izquierdo, ¿sí? No me acuerdo si tengo una fotito acá, en un momento la tuve, pero es una cámara nueva, ¿no? Es como un aneurisma de aorta abdominal, digamos, bueno, es así. Se adelgazó tanto la pared que vamos a decirlo de alguna manera, se expandió permanentemente, ¿sí? Pero bueno, esto también es pregunta de examen, ¿sí? Es lo que tienen que saber. Rodrigo, te hago una pregunta. El pseudoaneurisma tiene alguna, asumo que sí, pero diferencia con el aneurisma que sea como fácil de identificar? No, no es nada fácil. Ok, Realmente no es nada fácil, ¿sí? Es más, te digo que cuando uno quiere, digamos, definir todas estas cosas es resonancia. No lo puede hacer por eco, básicamente, ¿sí? bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Así es como se hace el cálculo del índice de motilidad parietal. Vamos a darle un puntaje según lo que dijimos. 1 normal, 2 hipoquinesia, 3 aquinesia, 4 disquinesia y 5 aneurisma. Sumamos todo este puntaje y lo dividimos entre el número de segmentos, en este caso 16 segmentos. Si tú tienes en tu cabeza esta
división que nosotros vimos en la diapositiva que ustedes ya conocen, le van a dar, ¿no? Van a ir viendo, a ver, el septo anterior basal tiene 1, este 1, este 1, y así van sumando todos los segmentos, suman todos los que tuvieron y lo dividen entre el número de segmentos. Y eso les va a dar un número, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Lo normal es que de 1. Tengo 16 segmentos, ¿sí? Todos tienen 1 de normal, por lo tanto, 16 entre 16, 1. Si yo tuviera 4 segmentos aquinéticos, ¿no? Aquinesia 3, ¿no? Si tengo 4 son 12, ¿no? Más el resto de segmentos que tengo me va a dar 24. Lo divido entre 16, que es nuestro modelo de 16 segmentos, me da 1,5. Si tuviera 6 segmentos aquinéticos, mismo cálculo 1,75. Y si tuviera 8 segmentos aquinéticos, me da 2, ¿no? Entonces, para correlacionar, más o menos cuando hay un infarto que compromete el 25%, ¿sí? de miocardio, el índice va a ser más o menos de 1,5. 1,5. ¿Sí? Si tengo un infarto del 40% de compromiso, el índice va a ser más o menos 1,8. Y cada vez peor para arriba, ¿no? Este es un cálculo fácil. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo que esto se lo tienen que saber de memoria? Porque el puntaje se lo tienen que saber. Y si yo les digo, bueno, caso de examen típico, digamos, ¿no? Paciente que tiene infarto de miocardio, se le realiza un ecocardiograma y tiene aquinesia de segmentos anterior, basal, medial y apical. ¿Cuánto es el IMP? 3, ¿No? 3 por 3, Claro, 9 ahí. Si claro. fuesen 3 segmentos, ¿no? 3 por 3, 9, más Bien, 13. Serían bien, 22. bien. 22 sobre 16. Exacto. 1,4 por ahí, ¿no? Más o menos. Bien. Perfecto. Bien. La Excelente. división es la que está difícil en ese caso. Eh, Está bien. Si me escriben la fórmula y acá calcular, yo ya sé que lo sacaron, digamos, ¿sí? O sea, a mí me interesa que sepan cómo se hace, digamos. Pero fíjense que van a poder usar calculadora, o sea, no pasa nada, ¿sí? Bien. Severidad IMT, ¿no? Normal 1, ya sabemos, leve de 1 a 1,49, moderado de 1,49 a 1,99 y severo mayor a 1,99. Bueno, dudas hasta acá. ¿Está clarito? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Estamos con el tiempo, ¿eh? A ver, déjame ver por qué. Bien. Bueno. Valoración de la función sistólica. Sí, esto, el cálculo de la FEI, bueno, ya lo sabemos, así que no lo vamos a revisar de vuelta, ¿sí? Este es el cálculo del volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole dividido entre fin de diástole por 100 nos da la FEI, ¿no? 54% en este caso. Este es el método de Simpson, ¿se acuerdan, no? Bueno, esto ya lo vimos. Nada, esto no es tanto para ustedes. Yo siempre lo pongo porque está bueno ver un poquito de, cuando tenemos mucho más tiempo, está bueno ver los papers que relacionan la fracción de eyección con la curva de sobrevida, ¿no? Con los diferentes tiempos, posinfarto y mortalidad. Bueno, nada, es muy fácil la correlación, ¿no? No hay mucho misterio acá, ya todo el mundo sabe que te infartas te va a ir peor, ¿sí? Cuando tienes deterioro si te infartas y tienes deterioro de la función sistólica, también te va a ir peor, tanto en la mortalidad como en el pronóstico, ¿no? Bueno, y en cuanto a la función diastólica, ¿qué alteraciones podemos ver? Fíjense que acá, no vimos esto en detalle, ¿sí? Pero ¿quién se anima a decir qué patrón transmitral tenemos acá? ¿Se acuerdan que habíamos visto 4, ¿no? Normal, relajación prolongada, pseudonormal y restrictivo. ¿Quién se anima? No lo vimos en detalle, así que equivóquense tranquilos. Así seguimos. Les doy un tip, ¿no? La relación EA es de 2,3. Normal es menor a 1,8. Mayor a 2, muy sugerente o restrictivo. ¿Sí? Y el tiempo de aceleración normal es mayor a 150. 105 es menor, muy sugerente o restrictivo. Y este paciente que tuvo un infarto extenso, que le quedó una FEI de 34 medida por Simpson y tiene una presión, digamos, de 26 medida por Swan-Ganz, ¿sí? Una PCP de 26 medida por Swan-Ganz, lo más probable es que esté restrictivo.
¿no? Entonces, este paciente que se sospecha que tiene restricción, le haces un ecocardio, acá está el Doppler pulsado a nivel de la válvula mitral y este es el patrón transmitral, ¿sí? En este caso, tiene una forma normal porque la E es mayor que la A. Sin embargo, es mucho mayor que la A. Y si haces el cálculo, te da 2,3, muy sugerente restrictivo. ¿Cómo lo confirmamos? Si hacemos el tiempo de desaceleración, que sería desde la cúspide hasta la base, esta aceleración, ¿sí? Normalmente debería ser así más o menos. Claro, ¿Sí? Baja muy rápido, está restrictivo este movimiento, ¿sí? El ventrículo está, ni se mueve, está duro, vaya, decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es menor de 150, ¿sí? Así que este es un patrón restrictivo, ¿sí? Entonces nos sirve la función diastólica para ver también, en caso de cardiopatía isquémica, para definir ciertas cosas, ¿bien? Bueno, eh, nada, esto cuando antes no se sabía, se hizo experimentos para ver cómo el tiempo de aceleración pronosticaba, digamos, el infarto, ¿no? Obviamente les va peor a los que estaban restrictivos. Curva de sobrevida, lo mismo que en el otro, nada, tranquilos. Implicancia clínica, ¿no? Es un fuerte predictor independiente de muerte cardíaca, la disfunción diastólica severa, porque restrictivo es disfunción diastólica severa. Bien. Se suma junto a las otras variables, ¿sí? Que siempre vamos a calcular. Medimos Phase for Simpson, medimos volumen de fin de sístole, medimos la sumatoria de la motilidad parietal, el índice, ¿sí? Y si también aparte de esto está restrictivo, muy alto riesgo, ¿sí? Pacientes que tengan FEI leve a moderada, es mayor su incidencia al séptimo día, la disfunción diastólica, porque hacen insuficiencia cardíaca, fallo con manejo de líquidos, bueno, es frecuente, ¿sí? Ahora es un poco más raro, ¿no? Que un paciente actualmente esté más de 7 días internado, se tiene que haber complicado, ¿no? Normalmente el alta precoz es lo que se intenta hacer ahora, ¿no? Bueno, entonces hay un estudio que es el estudio Doppler, ¿no? Que, bueno, se vio que esto es un poquito más antiguo, porque ahora, como les digo, paciente que tenga un infarto agudo de miocardio no va a estar más de 7 días en unidad coronaria. Eso ya no se hace, ¿no? Tiene que estar complicado para que eso suceda así. Pero bueno, disfunción diastólica siempre es peor pronóstico, ¿sí? Bueno, presión de fin de diástole, ¿cómo la medimos? Bueno, esto un poquito es de la clase de función diastólica, así que no lo vamos a ver. Sí sepan que, fíjense que este es un patrón de relajación prolongada, porque la onda E es menor que la onda A. ¿Sí? En este caso no es tan evidente porque normalmente va a ser mucho más chica que la A en la relajación prolongada, pero es menor al fin y al cabo y es relajación prolongada, ¿no? Este es un caso de que está pseudonormal, ¿sí? Porque tiene E mayor que A, ¿sí? Pero estamos hablando de un paciente que tiene un infarto de miocardio, entonces perdió incluso la diástasis, que estos tienen que estar separados, ¿no? Y acá están juntos. Y bueno, cuando calculábamos la relación E' en este caso, que tenía 9 y 76, nos daba 8, que es normal. En este caso que tenía un infarto tenía 11,9 dividido entre 3, que era, ¿sí? Nos daba 39, que es un aumento de las presiones de fin de diástole, ¿sí? Fíjese, ¿no? Que cuando hay mucha E, también va a haber mucha E'. Eso es lo normal. Cuando hay mucha E y poca E', esta relación te va a dar siempre alta, ¿sí? Así que bueno, eso esquemáticamente, visualmente se puede ver. Bien. Relación E', obviamente mayor mortalidad. Esto es cuando todo el mundo estaba investigando de qué venía la disfunción diastólica y su papel en la mortalidad, así que bueno. Predictores de remodelado ventricular al año, ¿no? Una FEI menor a 40, un índice de motilidad parietal mayor a 2, la patente restrictiva del llenado ventricular y obstrucción de la DA, ¿no? Cualquiera de estos factores predice que haya remodelado al año de tener, digamos, un IAM, ¿no? Bueno, insuficiencia mitral posinfarto. Esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos válvula mitral, sí, pero sepan nada más que hay dos tipos de fuerzas que son las fuerzas de tethering, sí, las fuerzas de tenting, sí. Las fuerzas de tethering normales impiden que exista un prolapso de la válvula mitral, sí. Las fuerzas de cooptación permiten el cierre completo. Cuando hay una disfunción a favor de las fuerzas de tethering, sí, bajan las fuerzas de cooptación, por lo tanto se aumenta el desplazamiento, sí, por dilatación, sí. Acá está el músculo papilar, sí. Lo normal es que cierre bien y las fuerzas de tethering que están dadas por las cuerdas tendinosas van a hacer que esto no suceda, ¿no? Que está perfecto, no hay prolapso y permite un cierre completo. Bien.
Cuando hay un infarto, vamos a hacer de cuenta que en este caso hubo aquinesia y compromiso de este segmento basal y muy posiblemente este músculo papilar, el que es el posteromedial en este caso, no tenga, ¿sí? O tenga un aumento de la fuerza de tethering y las fuerzas de cooptación disminuyan. Por lo tanto, va a haber una insuficiencia mitral, que en este caso es funcional, ¿no? Si estuviera dilatado el ventrículo izquierdo. En caso de infarto, es por una asinergia. Entonces, acá es la posición normal del músculo papilar. Bueno, dejó de estar acá, se desplazó, se dilató, por lo tanto ya no hay cooptación. Acá hay un agujerito, ¿no? Que es por donde está todo este chorro de regurgitante. Solo Bien, para entender eso, Rodrigo, ahí las fuerzas de tethering disminuyen en el infarto, ¿sí? aumentan. ¿Sabe por qué? Aumentan. Aumentan porque se desplazó esta pared para acá y no vuelve esta ¿Sí? pared. Pues no se Y ahí mueve. tira más fuerte, por decirlo de alguna manera, y entonces no Sí, permite cerrar la válvula, la deja más abajo, digamos, no coapta exactamente. la válvula como corresponde. Exactamente. Aumento de las Ok, fuerzas de tethering, disminución de las fuerzas de cooptación. ok, Bien. ok. Se desplazó el músculo porque eso está cinético y se dilató encima. Bien. Ese es el mecanismo. Por eso el chorro este siempre va a ser central. No va a ser excéntrico. Como cuando una válvula está fija o algo. ¿Sí? Siempre va a ser central porque hay un agujerito, por así decirlo de alguna manera, que es por donde es central, ¿sí? Que es entre las dos valvas anterior y posterior, que va a conformar un jet regurgitante mitral. El orificio, ¿sí? Regurgitante efectivo, ¿sí? Es central. ¿Bien? Bueno, eh, esto no, vamos a ver, esto lo pueden ver después tranquilos. Y bueno, este es el tenting que les decía, ¿sí? No siempre hay tenting, ¿sí? El tenting es esta forma que tiene la válvula mitral, que normalmente no hace como una tienda de campaña. ¿Ven? ¿Ven cómo es como una tiendita de campaña? Como un triángulo, digamos, ¿no? Tent en inglés es eso, justamente tienda de campaña, ¿sí? Por eso se llama tenting. Es la forma que puede adoptar, ¿sí? El anillo mitral, digamos, las válvulas, ¿sí? Cuando hay mucho tironeamiento por desplazamiento o dilatación, ¿sí? Esto va a producir lo mismo que estuvimos discutiendo, ¿sí? Nada, esto se calcula por área, se mide por área y, bueno, el valor normal es 1, ¿sí? Cuando esta área es mayor a 1, ¿sí? Entonces significa que hay tenting, ¿está bien? Bueno. Bien, bueno, esto lo vamos a ver mejor en valvulopatías, ¿sí? Porque hay ciertas diferencias cuando, bueno, la insuficiencia mitral es isquémica y no isquémica, ¿está bien? Lo que dicen nuevas guías ya son de unos cuantos años, pero son las que están vigentes. Pero tranquilo, esto lo vemos en valvulopatías. Muy bien, esto nada, perfecto. Bien. Tratamiento no vamos a ver acá, no nos interesa. Bien, bueno, pregunta rápida. Bueno, igual ya les dije hace un rato, si estuvieron atentos saben que las arterias coronarias se pueden ver, ¿no? Los nuevos transductores, que ya no son tan nuevos, pero son los que no todos lo tienen, ¿eh? El otro día cuando estuvimos viendo el equipo ese que les mostré, sí vieron que había uno que era un matricial, pero espectacular, entonces ese sí nos permite ver arterias coronarias, ¿sí? Hay muy pocos equipos, generalmente se puede ver con General Electric, el resto de los equipos cuesta mucho más, la verdad, ¿sí? Bueno, la DA se puede ver en el 95% de los pacientes. Así que si yo les hago una pregunta y les digo, la arteria DA se puede ver en un estudio de rutina de ecocardiografía en más del 90% de los pacientes, es verdadero, ¿no? Bien. Y si les digo, sí, la circunfleja y la descendente posterior también se pueden ver en más del 80% de los pacientes, no, es falso. Se pueden ver, pero la verdad que con mucho menor éxito, ¿sí? Casi la mitad. Bueno, vamos a hablar un poquito de strain. En realidad el strain es la medición del acortamiento longitudinal radial y circunferencial. El equipo lo mide automáticamente, no lo hace uno manualmente, ¿sí? Lo que hace el strain es medir dos puntos, ¿sí? Que se llaman speckles, y cómo se desplazan, ¿sí? En un cierto determinado espacio de tiempo. Hace un cálculo complejo que según la marca va a ser por vectores, por movimiento, por cambio de posición, no importa, cosas físicas técnicas, ¿sí? Pero te va a dar un valor de acortamiento, ¿sí? Que va a ser longitudinal, radial y circunferencial. Sepan que, digamos, el concepto, digamos, de que el corazón late así, que se cierra,
no es tan real, ¿no? Tiene una realidad, un fulcro sobre el cual se apoya y tiene un movimiento más de torsión, ¿sí? Es como si alguien estuvieras agarrando un trapo, digamos, la mopa, y la estás exprimiendo, digamos, ¿no? Ese es el movimiento del corazón, ¿no? Eso ustedes ya lo saben de fisiología, ¿no? Y bueno, ese movimiento o esa detección de movimiento es lo que quiere conseguir el strain, ¿sí? Por eso tiene esas tres mediciones, longitudinal, radial y circunferencial. Bien, ¿qué más? Acá está la medición del strain que yo les había mostrado en el equipo también el otro día, pero generalmente lo vamos a ver. Este es el longitudinal. Vemos cómo estas motitas, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos como la pared, se van moviendo de un lado a otro y ese grado de desplazamiento se configura en una cierta curva, ¿sí? Y tiene cierto puntaje. ¿Está bien? Lo mismo para el circunferencial y lo mismo para el radial. ¿Bien? Esto es lo que les decía del speckle. El equipo automáticamente no lo marca así, pero lo que hace es eso, detectar este movimiento en sístole y en diástole. Y tiene un valor agregado, digamos fijo, ¿sí? Que nos va a dar el valor final, ¿sí? Este es lo que les decía. Desplazamiento de un lado a otro del speckle, ¿sí? Esa es la fórmula, no, tranquilos, nada que ver. Bueno, y esto es esquemáticamente. Yo veo este punto y este punto, ¿cuánto cambian? En distancia, ¿sí? Cuando existe contracción. En este caso es acortamiento longitudinal, del septum en este caso, ¿no? Bueno, eh, van a ver que acá en el bullseye, ¿sí? Es el esquema de 17 segmentos que estuvimos viendo, ¿no? Y tiene también la misma disposición, anterior, inferior, posterior, lateral, anteroseptal y septal. Son 17 y el apex. Entonces lo que hace el strain es ver los diferentes segmentos, miren que están diferenciados con colores, ¿sí? Y ver cuánto se acortan, más o menos. Fíjense que los segmentos son basal inferior, medio, apical, anterior apical, medio y basal. Lo mismo para el posterior, el anteroseptal, lo mismo para el 2 y el 3, este es el 2 y bueno, este es el 4, el 2 y el 3, ¿sí? Se hacen las curvas y se ve. En este caso este es normal, totalmente normal. El valor de normalidad para strain longitudinal global, ¿sí? Es menor a 18. O sea, es un valor negativo, ¿sí? Porque lo que acá vemos es acortamiento. Eso es medio un quilombo, ¿sí? Porque uno diría, bueno, ¿por qué lo hacen negativo? Bueno, lo pusieron así, no lo quieren cambiar, ¿sí? Porque realmente el cálculo es un valor negativo, ¿eh? Entonces, menos de 18% es anormal. O sea, si yo tengo un strain de menos 15, es peor que menos 18, ¿sí? Si tengo un strain de menos 29, menos 30, está bien, ¿sí? Tranquilos, no pasa nada, eso lo van a ver mucho después. Esto es ecocardiografía avanzada, pero es parte de cardiopatía isquémica, así que se los tengo que contar, ¿sí? Estos son los valores para cada segmento, cómo se acortan, como les dije, ¿sí? Los más oscuros están normales y los más claritos, acá 14 y 15, la parte anterior y lateral está un poquito menor, ¿sí? Se ve que acá se acorta un poco menos. Sin embargo, el strain longitudinal global está normal, es menos 20,5. En este caso, ven que el strain, digamos, de los segmentos basales está conservado, menos el lateral, pero la punta básicamente tiene, o sea, no se acorta. ¿Sí? Miren que estos valores son mucho menores. Este es menos 20, menos 16 y menos 4. Cambia de color también. ¿Sí? El global es menos 14. Dijimos que el punto de corte es menos 18, por lo tanto menos 14 está disminuido. ¿Sí? Ahora un Ahí concepto. por ser la cara lateral y hasta la punta puede ser una circunfleja dominante, entonces, ¿no? Para seguir con el correlato. Sí, o dos vasos. O, Dos vasos, ¿no? o dos Una vasos. circunferencia, Perfecto, o dos vasos, perfecto, claro. Bien, ¿no? bien, O, bien. o una Bien. DA, porque acá DA larga con una lesión claro, distal y la circunfleja también dañada. Perfecto. claro. Esa me cierra más, ¿no? Porque es Bien, todo apex, ¿no? Bien. bien. Perfecto, muy, muy bien. Y ahora acá que les quiero contar una cosa, ¿no? Porque esto es, ¿qué medimos con strain? Función de fibra. ¿Qué medimos con Fay, Simpson, biplano y todos los otros métodos que vimos volumétricos? Función de cámara, ¿no? Entonces, si bien tú puedes tener función de cámara conservada con un paciente que tenga una Fay de C58, por ejemplo, que es normal, el strain puede estar disminuido. Y esto actualmente, antes era novedad, bueno, qué paciente oncológico, no sé qué, ahora se hace a todo el mundo el strain, porque es muy fácil y rápido hacerlo con una buena ventana. Y quizá un paciente, no sé, que sea hipertenso de 55 años, mal controlado, tiene una función
por Simpson biplano conservada, función de cámara, y el strain le da más disminuido. Entonces, este paciente tendrías que ponerle más fuerza en su tratamiento, en que baje de peso, en que haga ejercicio, qué sé yo, porque ya hay cierta fibrosis en su corazón, ¿no? Que la verdad que el strain lo veo muy bien cuando hay una buena ventana. Bueno, y este peor, ¿no? Fíjense que hasta hay valor positivo. O sea, este es disinérgico, este segmento. En lugar de acortarse, se elonga más, digamos, ¿no? Este es un paciente que tiene kinesias importantes, bueno, menos 16, ¿no? El average, pero bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, otro ejemplo de strain, igual con En fibrosis. relación a esto último, Rodrigo, que mostrás, cuando Sí, tenés un strain más bajo, digamos, anormal, como el caso del apical que veíamos anterior, en el eco sí, común, digamos, por así decirlo, que no lo llegas a medir esto, ¿qué verías ahí? ¿Una hipoquinesia o aquinesia apical? O sea, se correlaciona exactamente. el strain con la motilidad en este caso, ¿no? ¿Es así? O sea, Sí, o sí, esto sí, es más sí. sensible que la motilidad. Es mucho más sensible que la motilidad. Porque Ah, esto, por ejemplo, este caso, este signo se llama signo de la bandera de Japón, por ejemplo, ¿no? Que es típico de las miocardiopatías hipertróficas. Entonces, por ejemplo, acá, en una miocardiopatía hipertrófica, vos no vas a ver que haya aquinesia apical. Quizá que no lo llegas a discriminar muy bien. O no puedes saber si está obliterado, digamos, ¿no? O ves que se mueve para ti. Sin embargo, no hay movimiento de los speckles que te da, digamos, signo de que hay fibrosis. Y acá lo estás viendo así, muy deteriorado, ¿no? sí. Entonces, pero generalmente el concepto que puedes manejar es ese, ¿no? Hay cierta alteración, cuando hay alteración de la motilidad de manera visual, también hay cierta alteración del movimiento de la fibra, del Del acortamiento, strain. ¿no? Ok, ¿Eh? Bien. perfecto. Gracias. Bueno, vean este video y creo que a ver si nos alcanza el tiempo. Ah, ya son las 7. Bueno, si se corta, les digo un cacho, chicos, ¿sí? Un poquito acá es todo de lo que vimos, ¿sí? Bueno, antes de que sigan, 2 segundos nada más por si se corta la clase, ¿sí? Esto es lo último que vamos a ver, ¿sí? El videito. Fíjese bien todos los contenidos de esto. Este es un poquito más, es memoria, ¿sí? Si bien uno lo puede correlacionar con el tema de las arterias y demás, es nada, sentarse a memorizarlo y después cuando se memoricen los 17 segmentos, sí van a ver que no es tan difícil. Así que cualquier cosa me avisan igual después, ¿sí? Veamos este videito, a ver hasta lo que nos alcanza. Bien. Ahí estamos pasando las diferentes vistas, ¿no? Esto es un eco con una buena ventana de todos los segmentos que vimos previamente. ¿Sí? Ese es el eje largo parietal izquierdo. Acá tenemos el eje largo apical, el 3 cámaras, donde está el ventrículo derecho acá. Y si bien, viste, acá puedes ver un poquito la raíz aórtica. ¿Sí? ¿Ves cómo se ve un poquito? Pero no es lo mismo que en el eje largo. Estas son 2 cámaras que tenemos inferior y anterior y apical, ¿no? Entonces, 4 cámaras, ¿no? Que tenemos anterolateral, inferoseptal y el ápex. A la concha de la lora.